Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 9 del curso completo de estadística descriptiva. El día de hoy vamos a continuar con las medidas de tendencia central, solo que esta vez nos enfocaremos con datos agrupados. Recuerda que los datos agrupados serán aquellos datos que se van a encontrar clasificados con un criterio determinado, el cual también se puede analizar para el caso de la media, de la mediana y por supuesto también de la moda. La diferencia de los datos agrupados con respecto a los datos no agrupados que vimos en el video anterior serían que los datos agrupados serán aquellos que se van a encontrar organizados, que se van a encontrar clasificados en una tabla de frecuencia sencilla. Acá por ejemplo te muestro una tabla de frecuencia donde en la columna de la izquierda tenemos las variables o lo que podría representar a las variables que tengamos. Pueden ser 4, 5, 6, pueden ser muchas más variables, va a depender del problema que se esté planteando. Luego en la columna del medio tenemos el valor de las frecuencias absolutas y en la columna de la derecha podemos ver el producto de la frecuencia absoluta con respecto de la variable. En la parte de abajo de esta tabla de frecuencia podemos observar la totalidad, es decir, tanto la suma de la frecuencia absoluta así como la suma del producto de la frecuencia absoluta con la variable. Por otra parte tenemos los datos no agrupados que vimos en el video anterior y son aquellos datos que se van a recopilar, se presentan de forma original, es decir, no se encuentran organizados, no se encuentran clasificados y mucho menos van a tener un orden de ascendencia o de descendencia. Aquí por ejemplo podemos ver valores enteros, podemos ver valores flotantes y ninguno de ellos se encuentran organizados, simplemente se han recopilado y se muestran tal y como están en por ejemplo una encuesta que pudiste haber realizado. Por lo tanto, una vez teniendo en cuenta esta diferencia sencilla de los datos agrupados con respecto a los datos no agrupados, pasemos a hablar de las medidas de tendencia central, primero para el caso de la media con datos agrupados. Si por ahí también te interesa ver el tema de la medida de tendencia central con datos agrupados, tanto para la mediana como para la moda, todavía lo iremos desarrollando en los videos posteriores a este. Vamos a iniciar en este video con la media. Primer caso que debemos tener en cuenta es el caso discreto, es decir, vamos a calcular la media con una variable discreta. Si por ahí todavía no lo tienes muy bien establecido cuál es la diferencia entre una variable discreta de una variable continua, te invito a que veas el video número 3 de esta misma lista de reproducción, donde abarcamos un video completo de las diferencias de las variables y con sus ejemplos respectivos. Una vez establecido ya en la misma línea todos, ahora sí es importante organizarlos en una tabla de frecuencia. Es justamente la tabla de frecuencia que ya te mostré en el ejemplo anterior, solo que aquí todavía se encuentran con incógnitas dado que no tenemos un ejemplo real. Por supuesto, datos que debemos reconocer en una tabla de frecuencia sería el valor de x sub i, quien va a representar al valor de la variable, que pueden ser muchas, y el f sub i, que va a representar a la frecuencia absoluta, que va a depender también del problema planteado. La propiedad que utilizarás para este caso discreto se representa con la fórmula que podemos ver en la parte inferior derecha, como la sumatoria del producto de la variable con el valor absoluto dividido sobre la cantidad. Es una propiedad sencilla que se puede explicar mucho mejor con un ejemplo práctico. Vayamos entonces con el ejemplo. Aquí tenemos para el caso discreto, en la parte derecha vamos a poner la propiedad y aquí tenemos ya una tabla de frecuencia completada, dado que si nos ponemos a completar desde el inicio el video va a resultar todavía mucho más largo. Es un problema donde me piden calcular la media aritmética de la distribución de frecuencia del número de hijos por familia de la unidad de posgrado de la Escuela Profesional de Odontología de una universidad. Aquí por ejemplo nos indican que 12 universitarios tienen 0 hijos, 8 universitarios tienen un hijo nada más, 6 universitarios tienen 2 hijos, 2 universitarios tienen 3 hijos, un universitario tiene 4 hijos. La cantidad total de universitarios sería 29 en esta unidad de posgrado y las variables vienen a ser representadas por el número de hijos. Recuerdan que esto vienen a ser variables discretas. Entonces lo único que nos faltaría solo sería una columna en la parte derecha donde vamos a multiplicar tanto el valor de la variable con la frecuencia absoluta fila por fila. En la primera fila, por ejemplo, podemos ver que 0 por 12 es igual a 0. En la segunda fila, 1 por 8 es igual a 8 y así sucesivamente. Cada fila deberemos realizar el producto de la frecuencia absoluta, que es este lado, con el valor de la variable. Una vez que ya hemos realizado el producto de cada uno de ellos, simplemente nos quedaría sumar y eso representará
la totalidad y esta tabla de frecuencia sencilla ya se ha completado. Recuerda que las variables pueden ser más de las que yo te planteo aquí. Aquí solamente tenemos 5 variables porque en el ejercicio tenemos 5 variables. Recuerda que no hay una restricción en cuanto a la cantidad de variables. Teniendo en cuenta la propiedad, que es una propiedad muy sencilla, lo único que nos quedaría sería reemplazar la propiedad con los datos que ya tenemos recopilados en nuestra tabla de distribución de frecuencia. La media sería igual a la sumatoria del producto de la variable con respecto a la frecuencia absoluta, es decir, este valor de acá, que sería 30, dividido sobre la totalidad, que sería en este caso 29, que representa la totalidad de universitarios de esta unidad de posgrado. Luego simplemente lo debemos calcular y recuerda siempre, tanto para la media, para la mediana y para la moda, como vamos a ir viendo en estos videos, recuerda siempre dejar una interpretación en la parte de abajo. Esta es una interpretación muy sencilla. La media de la distribución es 1.03 hijos, que justamente es el resultado que vamos a obtener de aquí. Como los hijos no se pueden partir, deben ser valores enteros, bueno, lo podrías colocar como un valor entero, ¿no? La media de la distribución es un hijo. En este caso, recuerda que es una interpretación muy sencilla, pero tú lo puedes ir mejorando dependiendo de qué investigación estés realizando o qué tipo de tarea te estén dejando. Si es el caso de un examen, pues evidentemente tu interpretación tendría que ser un poquito más denso que esto. Hasta aquí hemos culminado entonces con este primer caso, el caso discreto. Y si existe un primer caso, existe también un segundo caso. Y ese es el caso continuo, es decir, cuando la variable que vamos a analizar se trata de una variable continua. Y en este caso debemos tener, por supuesto, una propiedad para calcular la media, donde podremos darnos cuenta que tiene ciertas variaciones. Es muy parecida, pero no son iguales. Por ejemplo, la propiedad para la media va a ser igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta, que ya lo habíamos visto, pero esta vez tenemos ya no la variable, sino el m sub i. Y este m sub i va a representar a la marca. Exactamente sería la marca de la clase. Entonces, en vez de la variable, en la variable continua o en caso continuo, se va a utilizar la marca de clase, dado que este es un punto medio de cada intervalo. Por lo tanto, será el valor que represente a todo el intervalo fila por fila, y qué mejor forma de explicarlo mediante un ejemplo sencillo. Entonces, aquí tenemos el segundo caso, la propiedad de la parte derecha para que puedas verlo, y aquí ya tenemos presente una tabla de distribución de frecuencia completada donde se va a enfocar en la cantidad de ingresos mensual en soles de practicantes universitarios que acaban recién de egresar. Quiere decir que 12 universitarios al egresar ganan entre 800 a 850, 8 universitarios ganan entre 850 a 900, 6 universitarios ganan entre 950 a 1000 soles, 2 universitarios ganan entre 1050 a 1100 y solo un universitario está ganando entre 1150 a 1200 soles. Si tú tendrías que utilizar la representación de los valores que tenemos aquí de nuestras variables continuas, serían muchos valores de mi intervalo. Quiere decir que utilizarías el 800, el 801, el 802 y así sucesivamente hasta llegar al 849. En total serían muchos valores dependiendo de la amplitud, y estos valores multiplicándolos con la frecuencia absoluta me darían muchos valores donde al reemplazar en mi propiedad sería algo muy largo, y eso no se debe hacer. Por esa razón es que se va a utilizar las marcas de las clases. Como ya te mencioné, las marcas de las clases solo son el punto medio de cada intervalo. Para explicarte en la primera fila nada más cómo se calcula la marca, será de esta manera, ¿no? Vamos a calcular la marca de la primera fila. Esto no es otra cosa que la sumatoria del límite inferior más la sumatoria del límite superior, y esto lo vamos a dividir entre 2. Quiere decir que si nosotros reemplazamos en la primera fila, el límite inferior va a representar a 800, el límite superior se va a representar con 850, y eso lo tenemos que dividir entre 2. 800 más 850 sale 1650, y eso dividido entre 2 da un valor igual a 825, que como podrás darte cuenta es el valor de la marca de esta primera fila. De igual forma, la marca de la clase deberás repetir para la segunda, para la tercera, para la cuarta y para la quinta fila. Una vez establecidos la marca para cada una de las filas, ahora solo nos quedaría calcular el producto de la marca con respecto a la frecuencia absoluta, que en este ejemplo va a ser representado por los practicantes universitarios. Es decir, para la primera fila tendríamos la marca 825 y la frecuencia absoluta 12. El producto me da igual a 9900. El mismo procedimiento deberé repetir para cada una de las 5 filas y finalmente deberé sumar
todo lo frecuencia absoluta, que me da igual a 29 practicantes universitarios. De igual forma deberé sumar todos los productos de cada fila del producto, por supuesto, de la marca con respecto a la frecuencia absoluta, que me da un valor igual a 26.075. Una vez completado la tabla de distribución de frecuencias según el problema planteado, deberás reemplazar en la propiedad para este segundo caso, el caso continuo. Por lo tanto, la media va a ser igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta con respecto a la marca de clase, que en este caso sería el valor de 26.075, y eso lo deberé dividir entre la cantidad que me va a representar a 29. Finalmente, el valor de la media solo nos queda dividir esos valores y dejar tu interpretación. En este caso, este cociente va a ser igual a 899.137. Recuerda siempre dejar una interpretación por más sencillo que ésta sea, y para este caso sería el ingreso promedio de los universitarios practicantes es de 899.137 soles. Hasta aquí entonces nos vamos a quedar para el caso de la media de datos agrupados. Recuerda que también nos falta todavía completar para el caso de la mediana y para el caso de la moda de datos agrupados. Si te interesa todavía ver, recuerda que en el siguiente video analizaremos la media para datos agrupados y en el video 11 todavía veremos el cálculo de la moda para datos agrupados. Sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.